Un juego de cartas respaldado por una de las franquicias más icónicas del anime, y aún así casi nadie lo recuerda hoy. A principios de los años 2000, Bandai lanzó el TCG oficial de Caballeros del Zodiaco. Hoy lo contamos todo: cómo nació, qué intentaba ser y qué terminó pasando. Soy Cobita y si te gustan los TCGs para jugar o coleccionar, este es tu sitio. Ahora sí, vamos al lío. A mediados de los años 80, la revista Shonen Jump era el lugar más competitivo del manga japonés. Cada semana, los lectores votaban sus series favoritas y esas votaciones decidían qué historias seguían y cuáles desaparecían, todos peleando por mantenerse en lo más alto. Entre los autores que trabajaban en Jump estaba Masami Kurumada, un mangaka nacido en Tokio en 1953, que ya había demostrado lo que valía con Rick Nikakero, una historia de boxeo con técnicas casi sobrehumanas, publicada entre 1977 y 1985, que le había dado su primer gran éxito. Pero su siguiente obra, Otoko Zaka, fue cancelado tras apenas 3 volúmenes. En un entorno tan competitivo, un fracaso así dolía, y Kurumada necesitaba reinventarse. Pasó la segunda mitad de 1985 pensando en su siguiente gran historia. Primero barajó un manga de lucha libre, luego uno de karate, pero ninguna idea terminaba de convencerle. Fue entonces cuando empezó a mezclar dos cosas que siempre le habían fascinado: la mitología griega y las armaduras. No armaduras medievales, sino algo más cercano a la estética de los robots de ciencia ficción que él mismo admiraba, en especial las ilustraciones de Hajime Soroyama. De esa mezcla nació el concepto de las cloaks, las armaduras sagradas de los caballeros. En el número 1 de 1986 de Shonen Jump se publicó el primer capítulo de Saint Seiya, Caballero del Zodiaco, traduciendo. La historia arrancaba con un universo muy concreto: jóvenes guerreros que protegían a la diosa Atenea, cada uno ligado a una constelación del cielo y portador de una armadura sagrada. El protagonista era Seiya, el caballero de Pegaso, un personaje que, como muchos héroes de Kurumada, compartían el rostro de Ryu, el protagonista de Rick Nikakero. Era su sello personal, digámoslo así. Lo que le hacía especial a Saint Seiya no era solo la acción, era la mezcla: mitología griega, constelaciones, sacrificio heroico y armaduras que parecían cobrar vida. Una estética muy concreta que hacía que cada personaje fuera imposible de confundirse con otro. El anime en sí llegó apenas 10 meses después, producido por Toei Animation, y no solo se limitó a adaptar la historia, sino que la hizo más grande en todos los sentidos. Shingo Akari y Michi Himeno rediseñaron a los caballeros y sus armaduras, volviéndolas más estilizadas, más brillantes y mucho más espectaculares en pantalla. Muchas de las cloaks que los fans recuerdan hoy deben más al anime que al manga original. Las batallas crecieron, las sagas se expandieron y el mundo de los caballeros fue ganando escala con cada arco nuevo. El momento que terminó de definir la serie fue la saga del Santuario, con 12 caballeros dorados, uno por cada signo del zodiaco. Para muchos fans sigue siendo el mejor arco de toda la historia, y en 1987 ganó el Anime Grand Prix, el premio al mejor anime del año. Pero el verdadero fenómeno llegó cuando la serie cruzó fronteras, como debe ser. El anime se emitió en más de 80 países y en China lo transmitieron más de 200 estaciones de televisión, en Italia, Francia, España, Portugal y en gran parte de todo Latinoamérica. Los Caballeros del Zodiaco realmente marcaron a toda una generación. Fans de la época recuerdan que Saint Seiya llenaba las tardes como si fueran una telenovela. Cada episodio era un evento. Las voces del doblaje latino, el opening de Pegasus Fantasy, los 5 caballeros de bronce, todo se convirtió en memoria colectiva. Con ese éxito, la franquicia creció en todas las direcciones: videojuegos, álbumes de cromos, películas, merchandising de todo tipo. Las figuras de armaduras de Bandai eran especialmente populares porque podías montarlas, desmontarlas y reconstruirlas una y otra vez. Saint Seiya dejó de ser prácticamente un manga o una serie para convertirse en una marca. Entre 2003 y 2021, Toei Animation la situó como su cuarta franquicia más rentable en el extranjero.
extranjero, solo por detrás de Dragon Ball, One Piece y Pretty-Cure. Y cuando algo llega a ese nivel, todo el mundo, como sabes, quiere un trozo del pastel. Los juegos de cartas llevaban años creciendo y tarde o temprano ese fenómeno también acabaría alcanzando a Saint Seiya. Para principios de los años 2000, el mercado de los TCGs ya era una industria enorme. Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, bla 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 bla. Los tres grandes llevaban años demostrando que una franquicia con buenas cartas detrás podía mover millones, y eso lo tenía muy claro en muchas compañías. Bandai lo sabía mejor que nadie, pero aquí hay un dato que muchos no conocen y que cambia bastante la historia. El primer Card Dash de Bandai, lanzado en 1988, estaba basado precisamente en Saint Seiya. No fue solo una franquicia que tuvo cartas, fue la franquicia que dio origen a todo el sistema de Card Dash de Bandai, algo que casi nunca se menciona cuando se habla de historias de las cartas. Las Card Dash eran tarjetas coleccionables que se vendían en máquinas expendedoras por todo Japón. Seguro que habrás visto estas máquinas por todas las calles de Tokio, en verdad. No había mazos ni partidas complejas ni torneos. Las comprabas, las guardabas y las intercambiabas con los amigos. Cartas con ilustraciones del anime, estadísticas de personajes, comparaciones entre caballeros y un formato sencillo. El universo de Saint Seiya encajaba perfectamente con el formato de cartas, sin duda alguna. Los personajes se distinguían a simple vista, las armaduras llamaban la atención y cada caballero tenía habilidades que parecían hechas para convertirse en mecánicas de juego. Pero los 90 pasaron muy rápido y Saint Seiya fue perdiendo presencia en televisión. Las cartas seguían existiendo, sí, pero en el mundo de los TCGs había cambiado por completo. Magic había marcado el camino. Pokémon había demostrado que una franquicia enorme podía convertirse en un fenómeno de cartas. Y Yu-Gi-Oh había probado que el anime y los juegos de cartas podían arrasar juntos. Saint Seiya tenía todo eso y más. Los personajes, el universo, los fans. Solo faltaba una cosa. ¿Sabes qué es? Que alguien diera ese paso. Así que cuando el mercado de los TCGs empezó a crecer con fuerza, la pregunta dentro de Bandai era casi inevitable. ¿Por qué Saint Seiya no tiene todavía su propio juego de cartas? ¡Hombre! En 2003, Bandai América anunció su nueva licencia para Knights of the Zodiac, el nombre americano de Saint Seiya. En asociación con Dick Entertainment y Cartoon Network, Saint Seiya volvería a aparecer en televisión, esta vez intentando abrirse camino en el mercado americano. La línea de productos llegaría a tiendas en enero del 2004, con figuras de acción, cartas de juego y otros artículos llegando en otoño de ese mismo año. Y en 2004, Bandai por fin lanzó Knights of the Zodiac TCG. Seiya lanzando su meteoro de Pegaso, Shiru con la armadura del dragón, Saga de Géminis con su doble personalidad reflejada en la carta. Para un fan de Saiyan, abrir un sobre era casi como volver a un episodio. Pero aquí aparece el primer problema. Joder, si es que ya estamos con los problemas. El juego no se lanzó en Japón ni en Latinoamérica, que eran los mercados donde Saint Seiya tenía su base de fan más fiel y más grande. Se lanzó en Estados Unidos, bajo el nombre de Knights of the Zodiac, en un mercado donde la franquicia era prácticamente desconocida, apoyándose en sí en una emisión de Cartoon Network que acababa de empezar. El juego terminó apareciendo donde menos sentido tenía. Joder, macho. Y eso, como veremos más adelante, tuvo consecuencias muy fuertes. Pero antes de hablar de lo que salió mal, hay que entender bien cómo funcionaba, ¿no? Porque para saber por qué un TCG fracasa, primero tienes que saber qué tenías en las manos cuando abrías esos sobres. Lo primero que encontrabas era el tablero de juego, un detalle pequeño pero bastante revelador sobre cómo estaba pensado el producto. No era un TCG diseñado para jugadores veteranos, que ya conocían las reglas y montan la mesa casi de memoria. Era un juego preparado para empezar desde cero. Abrías la caja, leías las reglas y en 10 minutos ya podías tener tu primera partida sobre la mesa. Cada mazo base traía 45 cartas divididas en 4 tipos. Y entender esos 4 tipos es entender cómo funcionaba el juego. Las cartas Knight eran los guerreros, Seiya de Pegaso, Shiru de Dragón, Shun de Andrómeda o Ikki del Fénix, los 5 caballeros de bronce que conocías del anime, pero también aparecían caballeros de plata y caballeros dorados, cada uno con sus propias estadísticas de ataque y defensa. Eran las piezas principales del sistema, las cartas que entraban en combate.
prácticamente a darse de golpes. Las cartas técnicas representaban los ataques: el meteoro de Pegaso de Seiya, el torrente de dragón de Shiryu, y muchos de los movimientos más icónicos de la serie aparecían convertidos en cartas que podías jugar en el momento justo para cambiar el resultado de un enfrentamiento. Si habías visto el anime, muchas veces sabías lo que hacía la carta incluso antes de leerla. ¡Qué magnífico, por Dios! Las cartas de poder de Zodiac eran las más especiales de todas. Representaban ese momento clásico del anime, en el que un caballero rompe sus propios límites y libera todo su cosmos. En el juego podían cambiar completamente el rumbo de una batalla, si las jugabas en el momento adecuado, así que normalmente se guardaban en la mano esperando ese instante perfecto. Y luego estaban las cartas fiel, que definían el escenario del combate. Lugares como el santuario, la casa de Géminis o la casa del patriarca podían aparecer sobre la mesa y modificar la partida, dando así ventaja a determinados caballeros dependiendo de la situación. Controlar el feat significaba controlar una parte importante del juego. 4 tipos de cartas, cada una con una función distinta, y cuando las veías juntas sobre la mesa empezabas a entender lo que el juego intentaba recrear: una batalla de Saint Seiya. El sistema era sencillo: un jugador atacaba y el otro defendía, intentando derrotar las cartas Knight del rival o controlar las cartas Field para acumular 20 puntos de victoria y ganar así un combate. El primero en ganar 2 combates se llevaba prácticamente la partida, pero había un detalle que lo hacía diferente a la mayoría de juegos de cartas de esa época: los roles no eran simultáneos. Durante un combate, un jugador asumía el papel de atacante y el otro de defensor. Después cambiaban. No funcionaba como en Yu-Gi-Oh o Magic, donde ambos jugadores acceden a sus recursos en cada turno, y el ritmo lo marcaba el atacante y el defensor tenía que reaccionar con lo que tuviera en la mano. Construir un mazo era prácticamente una esencia: elegir tu propio equipo de caballeros, decidir quién iba a entrar en combate y qué técnicas ibas a utilizar. Algunos jugadores apostaban buscaban ganar por pura fuerza. Otros preferían los caballeros de bronce, menos potentes pero más flexibles. Una estrategia realmente interesante, la verdad. El juego en sí tuvo 2 sets. El primero se llamó Nueva Era de Héroes de Leyenda y estaba centrado en los personajes más conocidos de la serie. El segundo fue Fuerza de Mitologías, una expansión que añadió nuevos caballeros y algunas mecánicas adicionales. Y fue precisamente Fuerza de Mitologías donde apareció la carta más buscada de todo el juego: la versión secreta de Saga de Géminis. ¡Buah! Saga tenía 1700 puntos de ataque base, pero su poder podía aumentar dependiendo del contexto. Ganaba 400 puntos adicionales al enfrentarse a caballeros de bronce, plata u oro, otros 200 más si el campo era la casa de Géminis y 500 aún más si el combate se desarrollaba en la casa del patriarca. En las condiciones adecuadas podía llegar a 2600 puntos de ataque. Es que esto ya parece dragón blanco de ojos azules prácticamente. Además, imponía una restricción importante al rival: solo podía jugar una técnica y un poder de Zodiac por turno. Era una carta capaz de controlar prácticamente toda la batalla, y conseguirla no era nada sencillo. Aparecía aproximadamente una vez cada 3 cajas de Fuerza de Mitología. Llegó a venderse por 60 euros, una cifra considerable para aquella época. Tú ahora mismo estás diciendo: ¡buah! Es que yo me compraba 20, hombre, ahora que Pokémon cuesta $260 la Booster Box, pues bueno, en fin, las burbujas. En muchos círculos de jugadores era casi un trofeo. Si alguien la tenía, todo el mundo lo sabía. En total, el juego contaba con 231 cartas. No era una colección enorme comparada con Magic o Yu-Gi-Oh, pero ofrecía suficiente variedad para que un fan de Saint Seiya encontrara a sus personajes favoritos y construyera su propio mazo. El sistema funcionaba perfectamente, era accesible, tenía su propia identidad y aprovechaba bien el universo de la serie. El problema nunca fue el juego, es que nunca es el juego, hombre. El problema era todo lo que había alrededor de él, y de eso voy a hablarte ahora. Ya sabemos cómo se jugaba, ya sabemos qué encontrabas cuando abrías uno de esos sobres. Ahora toca responder la pregunta que ha estado flotando desde el principio de este vídeo. Saint Seiya era una franquicia enorme. Entonces, ¿por qué su TFG desapareció casi sin hacer ruido?
no fue una sola cosa, fueron varios problemas apareciendo al mismo tiempo. El primero empezó incluso antes de que el juego llegara a las tiendas. El anime aterrizó en Estados Unidos, en las peores condiciones posibles. La versión americana fue editada antes de emitirse. Se cortaron escenas de violencia. La sangre roja se cambió por azul, presentándola como energía mágica. Madre mía. Se reescribieron partes del guión y varios personajes recibieron nombres distintos. ¿What? Y también cambiaron el opening, por Dios, el opening, que es el santo grial. El opening original de Saint Seiya es Pegasus Fantasy. En la versión americana lo reemplazaron por una adaptación de I Ran de A Flock of the Seagulls, interpretada por Bowling for Soup. Y sí, no es broma, ¿vale? Para los fans de Saint Seiya aquello fue un golpe bastante duro, pero tampoco terminó de funcionar con el público nuevo, hay que decirlo. De los 114 episodios originales de la serie, el doblaje americano solo emitió 32 en Cartoon Network y 40 en el canal canadiense. Menos de un tercio de la historia llegó realmente al público, y el TCG estaba construido exactamente sobre esa base. El segundo problema tenía que ver con el público. Los fans reales de Saint Seiya no eran el público al que se estaba intentando vender el juego. Bandai América diseñó toda la línea pensado en niños de entre 6 y 10 años en Estados Unidos. Figuras pequeñas, productos sencillos y un TCG bastante básico. Pero el núcleo real de fans de Saint Seiya estaba prácticamente en otro lugar, por Dios. En México, Perú, Chile, Argentina, España, Francia, Brasil, entre otros. Todos menos ahí. Personas que habían crecido con la serie en los años 90 y que en 2004 ya tenían entre 20 y 30 años. Justo el tipo de público que suele sostener un juego de cartas. Por Dios, el momento exacto. Gente dispuesta a comprar sobres, construir mazos y mantener viva una comunidad. Ese público, sin embargo, nunca tuvo acceso oficial al juego en su idioma ni en su mercado. Y hay otro detalle que también dice mucho sobre cómo se está distribuyendo el producto. Las cartas no se vendían únicamente en tiendas especializadas, muchas veces aparecían dentro de DVDs, modelos o revistas como un extra promocional. Cuando un juego de cartas necesita esconderse dentro de otras cajas para que la gente lo descubra, normalmente es una señal de que algo no está funcionando. El tercer problema era la competencia. En esos años teníamos a nuestro querido Yu-Gi-Oh!, que estaba en su punto más alto. Dominaba las estanterías, llenaba torneos y funcionaba muy bien en Cartoon Network, el mismo canal donde Knights of the Zodiac apenas había conseguido despegar. Para un niño americano eligiendo entre Yu-Gi-Oh! Y un juego basado en una serie de la que apenas había visto 30 episodios, la decisión era bastante clara. Silencio, sin nuevas expansiones, sin circuito competitivo, sin una comunidad que pudiera consolidarse. Los jugadores que llegaban a descubrir el juego no tenían realmente motivos para quedarse. El TCG incluso tenía su propia página web, codcards.com, que al día de hoy ya no existe. Al final, lo que te decía es que el problema no fue el juego en sí, y eso dice mucho de la gente que Saint Seiya dejó por el camino. Por ejemplo, hay alguien que te quiero presentar, Jorge Vázquez, conocido como Jorge de Pegaso. Es peruano y es el mayor coleccionista de Saint Seiya del mundo. Más de 15.000 piezas únicas. Récord Guinness desde 2014, renovado en 2016. No figuras de producción masiva, piezas exclusivas, rarezas y objetos que ha tardado décadas en reunir. La historia de Jorge llegó a oídos del propio Masami Kurumada. Le envió un dibujo original a través de la Embajada de Perú en Japón. Un gesto que nunca antes había tenido con ningún fan en toda la historia de la franquicia. Eso es justamente un ejemplo de que Bandai no supo ver los fans que tiene Saint Seiya. No eran niños americanos de 6 años viendo Cartoon Network, eran personas como Jorge, gente que llevaba décadas construyendo algo alrededor de una franquicia que les había marcado de verdad. El TCG no llegó a ese público, lamentablemente. Soy Cobita y gracias por quedarte hasta el final. Dale un gran like y suscríbete, por favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.